Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy lo que quiero presentar es alguna de las metáforas sobre las que he venido trabajando y que son parte del proceso de investigación en diferentes proyectos y sobre todo en el último que estamos trabajando, que son corredores biológicos urbanos donde se ha llegado a constituir una comunidad de aprendizaje. Quería explicar una de estas metáforas que están relacionadas con algo que, con una de las pintadas que encontré, que vi o que compartieron ahora y que tiene que ver con aquello que se denomina el sicario alfabetizador. Esta metáfora la he venido trabajando a partir de varias de las ideas y las lecturas que he tenido, sobre todo que tienen que ver con los procesos de aprendizaje en la escuela de Colonial, viendo a Dussel y todos estos elementos que de alguna manera configuran esta manera de entender este proceso. Perdón. Pues de lo que se está hablando prácticamente es aquí de una experiencia emocional correctiva, que tiene que ver básicamente con las jerarquías que se dan a partir de la colonización, esa alma colonizada que se constituye y que está completamente resquebrajada, ¿no? Y que además está perviviendo en un estado plurinacional y aguijonada por una serie de elementos como el cosmosentido, la ontología, la corpopolítica, cartografías del poder, que tienen que ver con esas jerarquías, ¿no? Jerarquías de género, jerarquías sexuales, heteropatriarcal, jerarquías religiosas, etnorraciales, de clase, división de trabajo, economía, militar, político, jerarquías epistemológicas y obviamente jerarquías lingüísticas, ¿no? Ese es el elemento subyacente de este proceso, ¿no? Entonces estamos hablando de una construcción de subjetividades que tienen que ver obviamente con aquel primer encontronazo, ¿no? Que lógicamente viene dado por el ego conquero, que según Dussel, este ego conquero está anteponiéndose al ego cogito, ¿no? Casi con 2 siglos. El ego conquero implica aquella relación que tuvieron los conquistadores al llegar a estas tierras, que además venían de unas experiencias militares, de haber peleado contra los musulmanes y al final de haber desocupado y echado a los musulmanes, a los moros después de 7 siglos de dominación. Entonces todo eso implica que aquellas personas, que aquellos conquistadores venían eso a imponer, a conquistar, como dice Dussel, era el primer hombre moderno porque imponía su voluntad sobre otros, como en este caso los indios, ¿no? Entonces ahí tiene que ver la negación del otro, la conquista, la violencia. Obviamente la religión y las creencias son un elemento importante que vienen a sustituir lo que se tenía hasta ese entonces en Abya-Yala, en la América, ¿no? Y finalmente, y uno de los elementos importantes, la lengua, que todavía la manejamos, ¿no? O sea, nos comunicamos básicamente en castellano y sigue teniendo respecto a las otras lenguas esa superioridad, entre comillas, que en nuestra subjetividad le otorgamos, ¿no? Por el otro lado, también se construye una ontología del despojo, el ser colonizado, el ser y el ciudadano, en este caso del Estado plurinacional, adolece y carga ese elemento que tiene que ver con la herida colonial, ¿no? Que son una serie de reacciones y conductas que venimos vinculando a esta ontología del despojo. Obviamente ahí las relaciones que se dieron como bárbaros, la inferioridad, todos estos elementos de alguna manera están internalizados en esa concepción de nuestro ser colonizado, por decirlo de alguna manera.
Por otro lado, también en los procesos emocionales y educomunicacionales tienen que ver con la percepción, la atención, la memoria y el aprendizaje, y esto cada vez más está quedando en evidencia con los estudios y los avances de la neurociencia, ¿no? Entonces, si no hay emoción, no hay aprendizaje, y con Mora, si no hay amor, no hay aprendizaje, ¿no? Es un elemento clave que hay que considerar, porque además vivimos en una sociedad del amor líquido, según Bauman, ¿no? Donde hay miedo a los compromisos, miedo a enamorarse, etcétera, etcétera, ¿no? O se rehuyen ese tipo de compromisos. Por el otro lado, y todos estos elementos de alguna manera generan ese proceso de entorno biocultural en el que nos socializamos, ¿no? Y ese entorno biocultural en el que nos socializamos está obviamente relacionado con elementos que después se van a manifestar en esas experiencias emocionales correctivas, ¿no? Que tiene que ver con el autoconocimiento, la autorregulación, la conciencia social, y sobre todo la regulación interpersonal con la que nos manejamos, ¿no? Entonces, estos son algunos de los elementos que configuran lo que tendríamos que decir en términos de Rivera Cusicanqui, la herida colonial, ¿no? Una serie de reacciones y conductas que están vinculadas y que en determinado momento se manifiestan de una manera diferente, y que nos hacen entrar en un estado que no habíamos conocido antes, y que nos permite en ese sentido ser parte de esa experiencia. Y ahí es donde ese tipo de aproximaciones, sobre todo emocionales, relacionadas a la percepción, atención, memoria y aprendizaje, pero esa relación emocional con el conocimiento que se manifiesta sobre todo en la relación intersubjetiva. Cuando tú conoces a una persona, te gusta, te enamoras, no sé qué, entonces están jugando todos estos elementos, o cuando nos enamoramos juegan todos estos elementos, y esa relación que establecemos obviamente viene teñida de esos elementos que he descrito, ¿no? que estarían vinculados a la herida colonial. Pero ¿qué pasa en ese momento cuando te das cuenta que de repente se rompe aquella ilusión, y este aprendizaje que estábamos teniendo en relación con el otro, con la otra, comienza a no ser ya tan agradable ni tan emocionante, y mucho menos tiene que ver con el amor? Entonces, esa situación y ese elemento es al que yo denomino, esa es la metáfora para mí del sicario alfabetizador, ¿no? Entonces, obviamente, en ese momento ocurren una serie de comportamientos, que no es lo mismo que conductas, comportamientos neurobiológicos que están vinculados a todos los avances de la neurociencia, ¿no? Que tienen que ver con las emociones. Y aquí se manifiestan 5 etapas más o menos que nos permiten entender de alguna manera, desde mi propuesta, esta relación del sicario alfabetizador, ¿no? De esta emoción, de este momento de ruptura, de confrontación, y de entender y de vernos frente a situaciones en las que no hemos estado antes, y que implican obviamente un aprendizaje. Pero he tenido que llegar a estos límites, a entenderme en esta situación para aprender. O sea que el sicario alfabetizador ha hecho su aparición, y me doy cuenta de que estoy en unos comportamientos neurobiológicos que generalmente tienen que ver con las relaciones desiguales de violencia, con todo lo que hemos heredado y vivimos en esa herida colonial, aunque sean de pareja, o precisamente porque son de pareja, ¿no? Entonces ahí se dan 5 elementos. El primero está relacionado con la ignorancia. No sé, me meto a la relación, todo parece funcionar bien, y llega un momento en que me voy dando cuenta de que no está tan bien. Entonces ese primer momento de ignorancia comienza a pasar, y comienzo a tener conciencia de que están sucediendo cosas, ¿no? El segundo es de exposición. Para que ocurra ese momento me he tenido que exponer a lecturas, a conocimientos, a relaciones, a tener procesos educomunicativos que me hacen dar cuenta y salir de ese momento de ignorancia. Y
que seguidamente lo que generalmente hacemos es ponerlos en transferencia, ¿no? Yo transfiero todas estas emociones, todas estas sensaciones, todos estos elementos de mi comportamiento a terceros, ¿no? Digo, es culpa del profesor, es culpa de mi madre, de mi padre, del novio, de la novia, todos tienen la culpa y yo no, obviamente, ¿no? Entonces ahí hay un elemento que también juega ese su papel de transferencia. Yo echo balones fuera, todos tienen la culpa de lo que me pasa, y después ya viene el cambio que de alguna manera está vinculado a esa modificación de la narrativa. Comienzo a contarme otra historia. Por todo la exposición que he tenido a lecturas, a encuentros, a procesos educomunicativos, de intersubjetivos con personas que manifiestan de alguna manera la posibilidad de salir de esa ignorancia, ¿no? Y últimamente, el último proceso, o finalmente, más bien, perdón, viene la catarsis, ¿no? O sea, comienzo a plantearme a partir de esa nueva narrativa elementos que van a permitir cambiar. Entonces he salido de mi zona de confort, he entrado en la zona de miedo y estoy en la zona de aprendizaje, ¿no? Y eso implica, obviamente, asumir elementos de la herida colonial que me han traído aquí, ¿no? Y eso, en ese sentido, para mí es la metáfora del sicario alfabetizador. Pues eso, gracias.